Bueno, muy bien, nos metemos un poco con la economía. Sí. 1,4% de inflación, ¿Real o no? fue la de agosto, medida por el INDEC. Se dice que es mejor que la anterior, pero viste que son los números que no terminan nunca de convencerte Sí. de que efectivamente esa cosa. Y otra pregunta que hay un economista en el piso, ahora yo la quiero hacer. Estamos en la lectura del vaso medio lleno o la del vaso medio vacío con el tema de la inflación, ¿no? Depende del lado que se lo mire. Claro, es alta para lo que se había previsto, pero más baja que la del año pasado. Entonces hay argumentos para todas las partes acá. Bueno, nos va a acompañar y ayudar un poco a desentrañar algunos de los temas que queríamos conversar de economía. Ignacio Truco, economista. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, 1,4% en agosto. Estamos casi cumpliendo la meta que se había establecido el Banco Central, ¿no? Que estaba en el 17. Sí, la vamos a pasar. La vamos a pasar, evidentemente. Esto es, cuando se puso el 17%, que muy pocos creyeron que se podía llegar. Sí. ¿Era una meta realista o era una meta que se pone para bajar expectativas, digamos? No, se pone para bajar expectativas, ni hablar. Evidentemente no es realista, desde ya no era realista a comienzo de este año. Después de la caída, después de la inflación del año pasado, si recuerdan fue una inflación del 40%. Exacto. Lo cual es muy superior a la del 2014, que implicó una caída de los salarios reales muy importante. Algunos sectores perdieron mucho poder adquisitivo. Uno no podía esperar menos que este año haya cierta recomposición. No podía esperar menos que los trabajadores intenten pedir mejoras, recuperar parte del terreno perdido y mejorar, de manera que era prácticamente imposible pensar en una inflación del 17%. Si a eso uno le agrega aumento de tarifas y le agrega alguna devaluación, la devaluación se retrasó, era imposible pensar en el 17%. Desde ya es irrealista. De hecho, es poco probable que el año que viene tampoco alcance esos valores, digamos. ¿Vos decís que el año que viene ni siquiera el 17%? No, yo no creo, digamos, no quiero hacer futurología porque Sí. depende de muchas cosas, depende del rumbo que este gobierno tome, o de si profundiza o no el rumbo que ha tomado, en rigor, pero la inflación no es un problema que, digamos, que se pueda manejar únicamente por expectativas. Está claro. Ahora, el gobierno está, digamos, con lo que vos nos contaste, está dibujando un 10% para 2018. No sé si dibujando, está intentando fijar expectativas. Esto es el cálculo del presupuesto, ¿no? Sí, en el cálculo del presupuesto, exactamente, pero no creo que sea realista. Digamos. No, Argentina tiene, digamos, un conflicto distributivo muy grande y la inflación se basa en ese conflicto distributivo. Al menos desde mi punto de vista, hay digamos, dos bibliotecas. Corriente que piensa otras cosas. Los que creen que es un problema monetario y los que creen que es un problema de tensión distributiva. En Argentina, a diferencia de Brasil, otros países de América Latina, prácticamente todos, y sobre todo, a diferencia de Europa, Estados Unidos o cualquier país desarrollado con inflación baja, nosotros tenemos una oscilación de los salarios reales y de la participación del salario de los trabajadores en el PBI que oscila fuertemente. Eso es un indicador de que hay conflicto distributivo en Argentina por su estructura económica, por su estructura de ingresos, por cómo está compuesta la canasta de los trabajadores argentinos, etcétera, que introduce un conflicto que no se resuelve fijando la tasa de interés muy alta únicamente. ¿Cuál ha sido, digamos, podría tomarse un camino antiinflacionista, pero los costos son bastante elevados? Ignacio, hablando de cuestiones reales o subrealistas, el presidente en las últimas horas, y creo que fue en el día de hoy, si no me equivoco, habló del crecimiento de la economía durante los últimos 5 trimestres. Sí. Y aquí se plantea la contradicción, Sí. digamos. Uno nota que en el mercado del consumo no se reactiva y que las inversiones tal vez no llegan en la medida esperada. ¿Cómo se explica esto? Digamos, hay distintos tipos de inversiones. Pensémoslo de esta manera. Inversiones del gran capital, de gran volumen, que ¿a dónde irían en Argentina? ¿Cuáles son los sectores realmente rentables en Argentina que uno podría decir, bueno, están interesados de firmas transnacionales para hacer grandes inversiones, modernizar fuertemente, introducir tecnología, etcétera, etcétera? Digamos, ya lo conocemos, esos sectores son básicamente el agro, la minería, pero básicamente esos dos y eventualmente algunos otros
subproductos que pueden estar por ahí. De manera que no es mágica la llegada de capitales, llega a sectores específicos donde hay rentabilidad, donde hay ventajas comparativas, donde hay razones por las que un capital decide no invertir en Francia e invierte en Argentina. Después hay otro grupo de inversiones que son más pequeñas, de la pequeña industria, como hablaban recién con Emiliano, que representa ese gran volumen de trabajo, que esas inversiones no siempre dependen de varias cosas, pero no dependen únicamente de las expectativas, digamos, de la seguridad jurídica o del ámbito de negocios, como se le suele decir. Depende de si hay consumo y si hay rentabilidad. Y hay momentos en donde el consumo es más importante y hay momentos donde la rentabilidad es más importante. Si no hay consumo, esas inversiones pequeñas del pequeño productor, del pequeño empresario, no se dan. Claro. Es posible que si uno mantiene una política, digamos, con el consumo activado, si no, no apuesta a un proceso de desinflación vía caída en el consumo, se den procesos de inversión. Pero no en este marco de todos los años preelectorales asustar con un ajuste o la vía del ajuste. Digamos. Es una cosa bastante... una cosa que en la Argentina ya conoce muy bien. Digamos. La historia argentina es bastante elocuente al respecto. ¿Y eso daña esas expectativas, te parece? Pensemos en el año pasado. El año pasado, digamos, el ajuste, se intentó hacer un ajuste, sobre todo de tarifas y se tuvo que volver para atrás, pero ya solo el anuncio de un ajuste generó miedo, desconfianza, la gente dejó de gastar, cayó el consumo y cae la actividad. Ahora esto lo admite el propio gobierno. Antes del fin de año, aumento de servicio, aumento de tarifas. Todo. Y hoy eso cambió. Este año hubo consumo, mejoró, digamos, hay elecciones. Gracias a Dios hay elecciones. Hay economistas que creen que el ciclo político es malo. Bueno, a veces parece que no tanto. Tiene su costado bueno. Tiene su en racionalidad. Ese aspecto, su costado económico bueno. Tiene su racionalidad, porque la gente se expresa a través del voto y los políticos no pueden digamos, hacerle caso a ciertas tradiciones económicas que apuestan por el ajuste. Yo creo que depende cuál sea la línea que tome el gobierno para el año que viene, si realmente va a profundizar una política de ajuste o no, o si va a tomar hacer como se dijo en su momento, lo solían decir los economistas del gobierno anterior, en el segundo gobierno de Cristina, de Kirchner, esa sintonía fina que nunca llegó. Digamos. Exactamente. Bueno, y ¿cuáles son las expectativas en cuanto a ese ajuste? Es decir, acá hay un problema muy serio, evidentemente, que tiene que ver con el déficit del Estado. Eso se está hoy supliendo con un nivel de endeudamiento fenomenal. Yo separaría las cosas. Yo creo que el déficit fiscal tiene que ver más que nada con la falta de inversión privada. Normalmente cuando hay gasto privado no hay déficit fiscal. Digamos, eso es una ley histórica del capital. Después de la crisis del 30, ya en el comienzo del siglo XX en adelante, el superávit o déficit del Estado es un espejo del superávit o el déficit del gasto privado. Es decir, si se ahorra mucho, entonces tiene que salir a gastar alguien, tiene que ser el Estado, y si se gasta mucho, normalmente el Estado se retira. Claro, algunos economistas creen que es el gasto del Estado el que hace retirar al privado, lo cual, digamos, tiene poco sentido, porque normalmente no hay una puja por capitales tan abierta y el Estado no compite por los capitales con los que invierte el privado. No son los mismos tipos de capitales. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema que tiene Argentina? ¿Es realmente el déficit o es que no hay precisamente inversión privada? Digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado la deuda, que sí, efectivamente, viene a saldar el problema del déficit. Pero en este caso hay además otra particularidad, es deuda externa, con lo cual viene a saldar fundamentalmente otro problema, que es la falta de divisas, que sí es un problema estructural de la Argentina. La Argentina se queda sin divisas cada cierto tiempo y ahí cruje. ¿No es una forma de hipotecar el futuro? Contraer deuda a 100 años, como ha pasado en un país emergente como la Argentina. Por supuesto, digamos, las crisis argentinas de falta de dólares se resuelven de tres maneras, si se quieren.
administrando cuando te quedas sin, que es el gobierno de Kirchner, de Cristina Kirchner cuando llegó a fin de mandato, se habían quedado sin divisas, había que administrarla, cepo, etc. Deuda, cuando podés endeudarte. Caso, por ejemplo, la Alianza, digamos, que salía a pedir financiamiento afuera para mantener la convertibilidad. Sí. Cuando se acabó, ¡puf! ¿Cuál es la tercera? Devaluación. Ignacio, ahora, ¿no estamos financiando de alguna manera? O sea, todo lo que tomamos de deuda, los números no son muy distintos a lo que se va de dólares del país. ¿Es así? De divisa, digo. Ahora, ¿no es una historia muy repetida esta? El Banco Central acumuló reservas, al punto tal de que después de las elecciones la corrida se revierte. Hubo primero una corrida antes de las elecciones, después de las elecciones se revierte, se abarató el dólar. Tuvieron que frenarlo, que no se abarate. Pero es de corto plazo. Como decías vos recién, a la larga esa restricción externa se va a presentar igual. La pregunta es, ¿cómo evitás que esa restricción externa se presente, digamos, llegue? En ese caso hay que leer toda la historia argentina. No es nuevo el problema de la restricción externa. Es un problema de estructura económica, de distribución del ingreso, de cómo reaccionan las importaciones al crecimiento económico de nuestro país, de qué elementos forman parte de la canasta de los argentinos que son importados. Es decir, nosotros crecemos y rápidamente nos encontramos con la restricción externa. Y ese es un problema no menor, porque exige, digamos, procesos de transformación económica estructurales. ¿Y el gobierno te parece que está en la senda de hacer eso o de agravar el problema? El gobierno cree que sobre la base de cierta apertura paulatina, los sectores que dependen de la importación para crecer se van a ir reestructurando hacia formas más competitivas y por lo tanto no van a requerir de esas divisas extras, ¿no? Sin embargo, la historia económica muestra que eso es poco probable. En general, para que se produzcan reconversiones productivas de gran escala, se han requerido el esfuerzo de todos, trabajadores, Estado y empresarios. ¿Qué es lo que nos cuesta en Argentina ponernos de acuerdo? Eso se llama un consenso económico y político que la Argentina no tiene desde hace mucho tiempo. Bien. Ignacio, gracias por tu presencia, muy amable. No, por nada. Gracias a ustedes. Bueno, habrá que estar atentos en los próximos días a la presentación que haga el Ejecutivo en el Congreso de la Nación del próximo cálculo de gastos y recursos para el año venidero. Lo va a presentar en tiempo y forma el gobierno, pero lo va a discutir en diciembre. Exacto. Esta es la estrategia, una vez que se cambie la composición del Parlamento argentino. Hacemos una breve pausa.